escribirme por el chat o activan el micrófono y me escriben, ¿no? Venimos y luego apagamos el micrófono para que no tengamos interrupciones, para que tengamos una señal más clara y más nítida. En este momento todos me escuchan bien. Aquí estoy presentando mi pantalla y mi micrófono, Sí, ¿no? profe, lo escuchamos bien. Sí, señor, Bueno, estamos me alegro. escuchándolo. Buenas noches, profe Edgar. Habla con Andrés Aguirre, coordinador de la Fundación Fundeyaco. Quería pues darle la bienvenida al grupo, a las clases y pues nada, aquí estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias. Igual para mí, me siento muy complacido de poder orientar este módulo. Hubiera querido que se hubiera podido de forma presencial, tenía unas expectativas diferentes para hacerlo de una forma muy práctico, pero pues vamos a hacer en lo posible por este medio, pues también de hacerlo de la forma práctica y que todos los participantes de ese diplomado pues queden con unos conocimientos muy buenos y lo logren aprender, ¿no? Me preocupa un poquito porque pues todos sabemos que la parte financiera de una empresa, si no tenemos el conocimiento previo, digamos algunas bases, es un poquito más difícil, ¿no? Es más complicado. Se nos puede dificultar algunos, y más aún cuando estamos hablando de proyectos donde vamos a tener que llegar desde una información inicial, ir avanzando hasta llegar a un producto final. Es decir, que el producto final de esta parte de la evaluación del proyecto, de la parte financiera, es pues ver qué va a pasar con la empresa, que lo vamos a ver reflejado en unos indicadores y digámoslo, ciertamente en el estado de situación financiera y en un estado de resultados, ¿no? Y pues en los principales indicadores que vamos a ver más adelante, ¿no? Pues pensándolo desde ese punto de vista, que pues no sé el nivel académico de todos los participantes, pues, y se requeriría precisamente para agilizar más este proceso que se pudiera manejar el Excel, ¿no? Tener dominio como el Excel sería un poco más propicio. He diseñado y tengo la idea, no sé, señor coordinador y los demás participantes, que les parezca. Pues de mi parte tengo toda la disposición y la voluntad de colaborarles para que no sean solamente 2 sesiones, sino que de pronto puedan ser más, no sé, pueden ser hasta unas 4, pienso yo, donde yo pueda ir avanzando y nivelando a los que de pronto no tengan las bases suficientes financieras para que traten como de igualarse un poquito con los demás y mantengamos un nivel más académico todos y pues al final podamos aplicar una herramienta financiera en Excel que nos va a permitir solamente ir llenando los datos en los cuadritos muy similar a los que ustedes tienen en el módulo que les han dado, pero lo vamos a ir llenando en Excel y esos datos nos van a ir llevando hasta obtener todos los productos que requerimos para el proyecto, ¿no? Entonces, esa era mi primera propuesta, no sé si todos están de acuerdo. Y si les parece bien que lo hagamos de esa forma, de mi parte no tengo ningún inconveniente. Entonces, quisiera como escucharlos y ver qué piensan al respecto. Sí, profe, pues lastimosamente, pues esta situación, bueno, anteriormente en las clases, pues era más fácil darle ese apoyo a aquellas personas que se le dificultaban ciertos temas, ¿cierto? Entonces, pues ahorita con esa situación ha sido más complicado, ¿no? Entonces, pues igualmente está Darío, está la profe, ¿cierto? Estamos pues a disposición de colaborarles a esas personas que tienen más dificultad. Ahí sería entonces que esas personas pues nos escriba al WhatsApp para conocer esas dificultades para poder darle un apoyo, ¿no? Entonces, pues a mí me parece muy bien. Bueno, entonces, no sé en el horario qué les parece. O sea, personalmente, en este tiempo que estamos, pues digámoslo, en cuarentena, no sé si está bien que hagamos las clases los martes, los jueves, martes y jueves, o les es difícil, más les gusta los sábados. Personalmente es que los sábados a mí no me salen muchas cosas y por lo general siempre el sábado estoy desapegado de todo lo que se llama tecnología y por lo general casi ni el celular lo tengo prendido ni sábado ni domingos, pero eso a mí me gusta como entre lunes
y viernes, ¿no? Es por eso les propondría que hagamos clase los martes y los jueves a las 7 de la noche, es decir, hoy, este jueves y el próximo martes y el próximo jueves de la próxima semana. Y ahí miramos cómo nos va, ¿no? Si de pronto requieren que yo les dé otra clase más o que los ayude a asesorar, pues con mucho gusto lo haría, no tendría ni problema tampoco en eso. Profe Edgar, buenas noches. Sí, Me tuve que buenas pasar de noches, profe. computador porque el otro no tenía sonido. Él es, pues, usted ya conoce la guía, ¿no? Que yo le envié. Esa guía es la que estamos trabajando en ¿en la qué? Pues en el diplomado, pues esa es la idea que con esa guía nosotros completemos todo nuestro plan de negocios. Entonces, la guía es bastante, entonces yo les decía a ellos, pues siempre que tengamos, quedamos como al tanto en las temáticas. Entonces, la guía se presta para que entendamos desde lo que usted nos va a explicar. Y pues obviamente ellos van a tener el apoyo de nosotros también, las personas pues que no tengan como el conocimiento máximo. Y, eh, y después de esto ya nos sigue pues el project sí nos va a dejar un poco más, acercarnos un poco más al Excel, porque el project es un Excel. Ok, Valentina, sí, como les decía, nos vamos a guiar en el módulo que lo tiene cada uno, pero lo vamos a ir haciendo en Excel, ¿no? Sí, Y vamos a ir señor. trabajando cada una de las partecitas de allí hasta obtener todas las tablas como deben ser, ¿no? Y por favor, los estudiantes, pues hablar aquellas dificultades que se presenten, ¿no? O sea, no callar, no dejar que pase el tiempo y a lo último estar pues ahí apurados, ¿no? Entonces, pues como lo dijo el profesor, entonces estamos ahí pendientes de que ustedes den a conocer esas dificultades para poder darle solución, ¿no? Entonces, pero hacerlo con tiempo, ¿no? Importante. Ok, listo. Entonces todos estamos de acuerdo. Entonces vamos a comenzar esta primera sesión que les he preparado. Va a ser como unos temas de inducción y de aclaración de unos términos financieros que vamos a manejar más adelante. Y la clase del jueves ya va a ser más práctica, ¿no? Entonces, en el día de hoy vamos a profundizar en unos conceptos teóricos un poco, recordando y ubicándonos todos en la parte del contexto financiero de una empresa. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Burgos Narváez. Soy de profesión contador público. Tengo una especialización en auditoría y control empresarial y soy magíster en administración. Trabajo como docente, soy docente de planta del Instituto Tecnológico del Putumayo. Ya llevo 20 años con la institución trabajando, ¿no? Soy contador de varias empresas de la ciudad de Mocoa, como la estación de servicio Cotras Mocoa, que es la salida del barrio El Diviso, que muchos la pueden conocer, y de otros almacenes de comerciantes, ¿no? Como el Palacio de la Moda, Lluvia de la Moda, que son almacenes muy grandes acá en Mocoa, ¿no? Como los de los más reconocidos. Y llevo otras contabilidades también más pequeñas, ¿no? De unos fondos de vivienda y de unas cooperativas de taxi. Vamos a empezar entonces a hablar de la importancia de la contabilidad y las finanzas en una empresa y pues vamos a irlo aplicando a los proyectos, que es lo que ustedes están haciendo este diplomado en proyectos, ¿no? Es, como se darán cuenta ustedes, la contabilidad en sí nace de una necesidad. ¿Una necesidad de qué? Una necesidad de llevar un control adecuado de lo que tiene una empresa. Pues al inicio las empresas eran pequeñas, no se requería mucho control, y a medida que la tecnología fue llegando, a medida que la industrialización llegó, pues requirió que eso se necesite mucho control, ¿no? Entonces la contabilidad viene a ejercer como un control de todo lo que la empresa tiene para poderlo llevar organizado y poder tomar decisiones. A hoy, en el siglo XXI, la contabilidad y las finanzas han tomado un papel mucho más fundamental en las empresas, ¿no? Y muchos de ustedes de pronto, que son profesionales que trabajan en empresas como gerentes o que tienen sus propias empresas, lo pueden saber mucho más que yo, ¿no? Profe, disculpe, El profe, papel de no la... sé si Sí, los demás estudiantes también tiene dificultad en escuchar bien al profesor, si es el internet mío o es el de él, pues para de pronto
quitar de pronto el video para que mejore mejor la... No, no sé si los demás están igual. ¿Los demás escuchan ¿Se bien o corta? tienen interferencias? ¿Alguien que Escuchamos sí? bien, profe. El video no Ok, lo podemos ver. Bueno. Entonces mi internet. ok. Yo por ratico nomás me voy a mostrar entonces. Les decía, ¿no? La contabilidad nació con ese objetivo de ayudar a organizar las empresas, ejercer un control adecuado, pero actualmente la contabilidad ejerce un papel mucho más fundamental y las finanzas, que es la toma de decisiones. Si no tuviéramos una organización adecuada, si no supiéramos con qué recursos contamos, la toma de decisiones sería mucho más difícil en las empresas. Y esa es la decisión que ustedes van a tomar cuando ya vayan a definir su proyecto y elaborar su proyecto. Ya con base en esa información financiera van a tomar la decisión y se van a dar cuenta si ese proyecto es viable o no es viable, desde todo punto de vista económico, desde el punto de vista social y con unos indicadores que vamos a hacer que nos van a ayudar a comprobar si eso que usted está planteando y que pensó hacerlo y en su mente de pronto sin realizar el ejercicio de todo el proceso que vienen estudiando, del estudio de mercados, de la parte de los presupuestos, de la parte organizativa de la empresa, de toda esa parte, si usted no lo analizó, no lo plasma en un documento que se pueda leer e interpretar, pues hubiera podido ser un fracaso para usted y hubiera podido perder muchos recursos, ¿no? Es el fin de este módulo que nos va a llevar a tomar esa decisión ya, con una información real que va a estar plasmada allí, que nos va a decir, sí, este proyecto es viable porque usted va a recuperar su inversión en tanto tiempo y va a tener unas utilidades aproximadas de tanto, ¿no? Ese es el fin del plan de negocios y este es el fin de este módulo financiero, lograr determinar eso. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles y arrancar con algunos temas que me parecen importantes para que ustedes los tengan en cuenta para cuando vamos a empezar a llenar la información sean de mayor claridad ya. Entonces, me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, toda esta parte de la teoría también se las voy a compartir. Creo que el medio oficial va a ser el WhatsApp, ¿cierto? Para que ustedes la tengan y la puedan repasar. Aquí no vamos a hablar de todo lo que tengo aquí, sino vamos a escoger como los temas más importantes, ¿no? Que me parecen para que tener en cuenta viendo el trabajo que tenemos que hacer más adelante. Entonces, aquí les he preparado un material donde empezamos a hablar de qué es la importancia de la contabilidad en la empresa, la definición de la contabilidad y la contabilidad financiera, qué es la contabilidad. Miren, toda esa parte que ustedes la van a poder leer. Y en sí lo que vamos a aplicar en este módulo financiero es la contabilidad financiera. Lo que ustedes miran aquí, que es la contabilidad financiera. Entonces, la contabilidad financiera se encarga de cuantificar los hechos económicos que se reflejan en los estados financieros. Entonces, ese es el fin de la contabilidad financiera y ese es el fin de los proyectos. No vamos a elaborar esos cuadros, esos pronósticos de ventas, de costos, de producción, de requerimientos de maquinaria, de materia prima, y al último vamos a obtener esos estados de situación financiera de la empresa. Vamos a partir de aquí, de los requisitos de la contabilidad. Esos están establecidos en el artículo 50 del Código de Comercio, ¿no? Los requisitos de la contabilidad. Entonces, uno de los principales requisitos de la contabilidad es que debe llevarse en idioma castellano. Es decir, que en una empresa nunca la contabilidad debe estar en otro idioma que no sea el español para Colombia, ¿no? No se puede llevar en inglés, no se puede llevar en francés, se debe llevar en el idioma del país, en este caso, el nuestro, en castellano. Debe ser por el sistema de partida doble, es la segunda condición. Ahorita más abajito les voy a hablar un poquito de qué es eso del sistema de partida doble. Y la tercera condición de la contabilidad es que los libros registrados de manera que suministren una historia clara. Se deben tener los libros bien registrados para que suministren una historia clara, completa y fidedigna de lo que se está haciendo, las actividades que se realizan.
Bueno, por ahora digamos que eso no es tan importante. Sí es importante en la contabilidad que todos entendamos y sepamos qué es eso del sistema de partida doble, ¿no? Que era la segunda condición de la contabilidad, que debe llevarse en el idioma castellano y que debe ser por el sistema de partida doble. Este es el sistema contable que se lleva en todo el mundo. La contabilidad se lleva por el sistema de partida doble. A lo largo de la historia han existido con este 3 sistemas contables. Cuando a los inicios de la contabilidad, por allá en la era primitiva, se habló de un sistema que se llamaba el memorial primitivo. Ese fue el primer sistema contable conocido en la historia de la contabilidad. Ese sistema primitivo, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Se encontraron indicios de hallazgos en piedras, en madera, en pedazos de cuero, donde de alguna forma, que para nosotros jeroglíficos, se trataba de alguna forma registrar lo que sucedía, de los hechos económicos, cómo sucedían en esa época de la historia. Luego viene a otro sistema contable que es el de la partida simple, que se llama así, partida simple. Partida simple ya era algo más formal, ¿no? Era como, imagínense ustedes una hoja de un cuaderno, ahora, donde usted escribe, pero entonces se escribía como escribir un párrafo, de una forma narrativa. Es decir, algo así como, por ejemplo, el día de hoy, 12 de abril, 12 de mayo, perdón, del 2020, se cambia, por decir, o se vende un kilo de maíz o se lo intercambia con un kilo de arroz. De esa forma, ese es el memorial, perdón, la partida simple, o sea, no hay cuentas. Más adelante en la evolución de la partida simple aparecen unas cuentas, pero no todas las que conocemos ahora, sino con más o menos unas 4 o 5 cuentas, ¿no? Hablaban unas cuentas de mercancías, hablaban otras cuentas de los clientes, así, hablaban unas cuentas como de cajas y como de moneda. Esas fueron las primeras cuentas que fueron apareciendo en la partida simple, pero era una sola cuenta. Entonces, en la cuenta de mercancías se escribía cosas así como que el día de hoy se vende maíz, el día de hoy se vende ovejas, simplemente así de una forma narrativa y descriptiva. Ese era el memorial, esa era la partida simple. Luego es el sistema moderno que tenemos, que se llama el sistema de partida doble, que le estoy indicando aquí en la pantalla. Este sistema contable ya nos dice que siempre van a haber dos cosas. Van a haber mínimo dos cuentas, ¿no? Y si una cuenta se debita, la otra cuenta se acredita. Son los términos que vamos a utilizar más adelante, ¿no? Y entonces este sistema contable ya me permite clasificar las cuentas, ¿no? Entonces, yo las cuentas siempre voy a hablar de cuentas débito y cuentas crédito. Entonces, ¿qué es eso de cuentas? Entonces, no sé si están viendo el Excel, me cambié a otra pantalla. Voy a mostrarles. Voy a ampliar un Sí, poquito señor, esto. sí estamos viendo el Ok. Excel, sí. Ok, voy a escribir aquí cuentas, ¿no? Pues, imagínense las cuentas cómo eran. Eran algo como lo que les voy a indicar aquí, ¿no? Al comienzo se llamaban las cuentas T. Entonces, la cuenta T es hacer esto. Entonces, aquí escribo una cuenta, por ejemplo, voy a escribir caja, ¿no? Voy a hacer una linecita hacia abajo. Aquí otra linecita hacia acá. Bueno, centremos esto un poquito para que se mire ordenado. Voy a explicarles lo que es de la partida doble, ¿no? Aquí tengo una cuenta, por ejemplo, que es una cuenta que se llama caja. Entonces, para que sea partida doble, deben haber, me dice, mínimo dos cuentas. O sea, aquí una cuenta que es caja. Y aquí otra cuenta que no puede ser caja, sino es otra cuenta. Lo hice para escribir rápido aquí. Llamémosle bancos, por ejemplo. Bancos. Esta cuenta, caja, escribámosle en mayúsculas. Listo. Vamos a hacer otra linecita por debajo y otra por debajo, muy pequeña.
Y vamos a completarle aquí una línea. ¿Dónde está? Ahí está. Esas eran las cuentas y eso es lo que quiere decir la partida doble. Como mínimo van a haber dos cuentas. Si una cuenta se debita, entonces quiere decir que en este lado va a estar el débito, en este otro lado va a estar el crédito. Entonces lo que me dice es eso. Aquí copiamos acá, débito y crédito. Entonces, si una cuenta se debita, me dicen, por ejemplo, si esta cuenta se debita por 1.000.000 de pesos, ¿qué quiere decir? Que la otra cuenta ya no voy a anotar de aquí debajo del débito, porque aquí ya tengo un débito de 1.000.000 de pesos, sino que la otra tengo que escribirlo al crédito. Eso en sí es la partida doble, y así es como funciona la contabilidad. Ahí estaría bien. Ahí estaría bien el ejercicio. 1.000.000 por aquí, 1.000.000 por allá. Eso es la famosa partida doble y así es como se lleva la contabilidad actualmente, ¿no? Esto. Si una cuenta se debita, porque escribo debajo del débito, la otra cuenta se acredita. O sea, nunca van a haber dos débitos, ni dos créditos, ¿no? Y los valores de los débitos deben ser igual a los créditos. Pueden haber 3, 4, 5 cuentas. Cuando hay más de dos cuentas, entonces la suma de los valores del débito va a ser igual a la suma de los valores de los créditos, sumando todas las cuentas, ¿no? Esta es la forma como llevamos la contabilidad actualmente y para que no haya confusiones y las empresas estén mejor organizadas fue que apareció el decreto 2649 del 93, que nosotros le llamamos el PUT, ¿no? Que es el Plan Único de Cuentas para Comerciantes. Este PUT voy a cambiarme al Word, aquí se les va a demorar un poquito, pero ya, ¿no? Eso es lo que hablamos de la naturaleza de débito y naturaleza de crédito, ¿no? Ahorita vamos a hablar de un poquito de eso. En ese PUT que les comentaba, es donde se encuentran clasificadas las cuentas. Estoy buscando aquí la partecita, aquí, ¿no? Este es el famoso PUT, donde ya nos organiza esos códigos para nosotros llevar la contabilidad de una forma más adecuada. Entonces, en ese PUT lo que se establecen son unos dígitos, ¿no? Dígitos, se establecen unos dígitos, como ustedes miran la palabra aquí, ¿no? Unos dígitos. Un dígito es un número, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, como ustedes lo observan aquí en la pantalla. Y entonces a cada uno de esos dígitos le dice que cuando es de un dígito eso se va a llamar clase y que le va a dar un nombre. Entonces le dijo que los números 1 van a ser siempre los activos, que los números 2 van a ser los pasivos, que los números 3 van a ser el patrimonio. Entonces, ojo con eso, jóvenes. Allí parece que alguien me está pidiendo acceso, voy a regresarme allá un momentico. Y ya volvemos. Listo, ya le dejé entrar. Listo. Esto es importantísimo lo que vamos a ver aquí para más adelante, ¿no? Recuérdense y no se olviden ya, todo lo que comience con el número 1 va a ser un activo, ¿no? Lo que comience con un número 2 va a ser un pasivo. Lo que comience con un 3 va a ser un patrimonio. Y miren lo que dice al frente. Estado de situación financiera. Este es el que se llamaba anteriormente el balance general, ¿no? Estamos en un proceso de transición de las normas contables a las NIF, ¿no? Y dentro de los cambios que trae la NIF es el nombre del balance, ¿no? Ya no se llama balance, sino que llama estado de situación financiera. Y un estado de situación financiera o un balance, porque hay empresas que pues, todavía lo aceptan y todavía se lo está presentando, se elabora con cuentas del activo, pasivo y patrimonio. Es decir, que cuando vamos a elaborar nuestro estado de situación financiera o nuestro balance más adelante, en su módulo financiero que está de antepenúltimo casi, en el listadito, vamos a tener que utilizar solamente cuentas del activo, pasivos y patrimonio. No vamos a tener en cuenta ninguna otra más, como las que vamos a mostrarle aquí abajito. Bueno, entonces. Y luego sigue la clase 4, que son los ingresos, la clase 5, que son los gastos, la clase 6, que son los costos de ventas y servicios, y la clase 7, que son los costos de producción o de operación. Y mire lo que tengo aquí entre corchetes, que mediante este uso de estas cuentas, ingresos, gastos, costos de ventas y costos de producción, yo puedo tener el estado de resultados de la empresa, o estado de resultados integral, que se llama ahora con las NIT. ¿No? Es decir, yo ya debo tener claro esas dos cosas, ¿no? Voy a mostrarles aquí en una sola hoja. Ahí,
creo que ya lo alcanzan a ver todo. Los dos estados que vamos a elaborar, que son el balance o estado de situación financiera y el estado de resultados. ¿Cómo se elabora? Allí está. Alguien me está pidiendo acceso, disculpen un momentico. Ok. Entonces volvemos a la pantalla del Word y les decía, estos dos estados los vamos a tener que hacer dentro de la plantilla de los proyectos. Vamos a tener que hacer el estado de situación financiera o balance y el estado de resultados. ¿Cómo vamos a tener el estado de situación financiera? Conociendo cuáles van a ser los activos del proyecto, los pasivos y el patrimonio. ¿Y cómo vamos a elaborar el estado de resultados? Conociendo cuáles van a ser nuestros ingresos. Es decir, que ahí vamos a tener que hacer la proyección de ingresos, la proyección de gastos, la proyección de costos, ¿no? Si es una empresa de ventas, va a ser costos de ventas o servicios. Si es una empresa de producción, van a ser los costos de producción o de operación. Van a ir un solo de estos, sea el 6 o sea el 7. No van a ir los dos. Entonces, aquí ya tenemos las bases para más o menos saber de dónde vamos a obtener estos dos estados que tenemos que hacer más adelante, ¿no? Me parece importante que entendamos y sepamos qué es cada uno de ellos. Hay dos cuentas más que son la 8 y la 9, que son cuentas de orden, ¿no? Deudoras y acreedoras no son tan relevantes para esta parte de proyectos. Son unas cuentas de uso ya más específico para contabilidades especiales, donde se maneja ya es para cosas en comodato que se dan, que se reciben en consignación, etcétera. Son más específicas. Vamos a ver entonces lo que representa cada una de ellas, ¿no? Un activo. Miren que los activos comienzan con la 1, aquí, como lo miramos, ¿no? ¿Qué será un activo? Yo creo que todos sabemos que es un activo, ¿cierto? O tenemos la idea de que es un activo. Aquí hay una confusión que se suele presentar cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué es lo que yo tengo, no? Para elaborar mi balance. ¿Qué es lo que la empresa tiene? Y entonces a veces confundimos el activo con la propiedad, planta y equipo, ¿no? Aunque la propiedad, planta y equipo hace parte del activo, en realidad es una partecita del activo, pero eso no es un activo, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los activos de la empresa? Entonces, uno podría decir, los activos es lo que la empresa tiene para la venta. No, eso no son los activos, eso es apenas una partecita de los activos, ¿no? Ahora hay una definición de activo diferente con las DIT, ¿no? En últimas quiere decir lo mismo, pero cambió un poquito a la antigua definición que nosotros veníamos manejando en la contabilidad normal. Entonces, para que todos se recuerden, vamos a entender que el activo son todos los bienes que la empresa tiene, ¿cierto? ¿Qué más? O sea, los activos es lo que la empresa tiene. Entonces, si yo contablemente lo puedo definir muy fácil, ¿no? Porque yo sé qué grupos pertenecen al activo, ¿no? Ya sabemos que el activo es el número 1, entonces yo me sé los grupos, ¿no? Entonces digo, el grupo 11, ahí tengo efectivo, tengo dinero en la caja, tengo dinero en el banco, entonces eso es un activo. Entonces, son los recursos económicos con que cuento, que hace referencia a la caja y a los bancos, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo la propiedad, planta y equipo, o los activos fijos, que también se pueden llamar de cierta forma en otros temas. Entonces, la propiedad, planta y equipo hace referencia a los terrenos, a las construcciones y edificaciones, a la maquinaria y equipo, a los vehículos, a la maquinaria y equipo. A toda esa parte hace, pero también dentro del activo yo vendo a crédito, por ejemplo. Entonces, son los clientes, a esas personas que yo les vendo a crédito. Entonces, esos son derechos que la empresa tiene porque ha adquirido una venta, mediante una venta que ha realizado, ha adquirido un derecho de cobrar un dinero. Entonces, vamos a decir nosotros que los activos son todos los recursos que la empresa tiene, sean tangibles o intangibles. Y los recursos económicos y derechos que la empresa tiene, sean tangibles o intangibles. O sea, cuando yo hablo de tangibles, son cosas que las puedo ver, como el dinero, como un carro, como un computador. Y los intangibles son los que no pueden ver. Resulta que dentro de los activos también pueden haber otros activos que no los puedo ver, ¿no? Como, por ejemplo, las marcas, las patentes. ¿Qué es eso de una marca? ¿Qué es eso de una patente? Entonces, si ustedes miran un signo, por ejemplo, en un tenis, Adidas, ¿no? O Nike, entonces, unos churitos ahí, un visto, es Nike, ¿no? Eso tiene nombre, ¿no?
perdón, eso tiene valor. Eso es una marca que se ha acreditado durante muchos años en el mercado, aunque no la podemos ver, todos sabemos el valor que representa. Es decir, que un par de tenis Adidas va a valer mucho más que un par de tenis normales que no tengan esa marca de Adidas, ¿cierto? Y le van a decir, no, es que esto vale porque es el original de Adidas. Ese es el valor de ese activo que no lo podemos ver, el intangible. Usted va a comprar un par de zapatos Vélez, entonces, o un bolso Vélez, sabe que eso tiene un valor, ¿cierto? Por la marca. Entonces, ese es el bien intangible. Son cosas que tienen valor, pero que no las podemos ver. Los pasivos sí es muy fácil, ¿cierto? Y pienso que todos saben que es un pasivo. Pues lo vamos a definir como las deudas que la empresa tiene por cualquier concepto para poder desarrollar su actividad económica. Entonces, cuando estemos elaborando nuestro proyecto, podemos encontrar pasivos. Es decir, si nosotros no contamos con el capital que requerimos, vamos a tener que, por ejemplo, hacer un crédito, ¿cierto? Entonces, ese crédito ya va a ser un pasivo, una obligación financiera, la vamos a ubicar siempre por aquí, por el 2. Y el patrimonio, pues contablemente lo podemos decir que es la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, lo que tenemos menos lo que debemos nos queda en el patrimonio. Entonces, ese patrimonio va a ser un resultado de una ecuación del activo menos el pasivo. Cuando estemos elaborando por ahora nuestro estado de situación financiera, comenzando la empresa, pues vamos a tener de pronto más activos, ¿no? Más cosas vamos a tener aquí. Con todas las inversiones que vamos a realizar al inicio, la mayoría se van a convertir en un activo. Ahora más adelante les voy a mostrar la plantilla y vamos a ver cómo es eso. Cuando yo integro todas estas cuentas, de la siguiente forma me voy a ir a la Excel como para que vayan teniendo una idea por ahora y no sea la clase tan monótona. Luego va a ser más compartida y de ejercicios que ustedes van a poder tener que ir desarrollando conjuntamente, ¿cierto? Entonces, miremos más o menos cómo va a ser la cosa, ¿no? Entonces, yo tengo aquí los activos. Por este lado de acá voy a tener los pasivos de una empresa. Es que lo que hago, entonces yo voy ubicando aquí todos los activos que yo tengo hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, que yo tengo dinero en efectivo, que eso se llama caja, que yo en caja tengo 1.000.000 de pesos. Listo, 1.000.000 de pesos en caja. Que yo tengo un dinero en el banco, en una cuenta corriente, que ahí tengo 5 millones. Y constituimos eso abrimos esa cuenta, entonces ese es un activo que tengo yo, ¿no? Pues que yo tengo un terreno, listo, que ese terreno le voy a dar un valor. Bueno, ese terreno es 1 hectárea de tierra, entonces esa hectárea va a valer 100 millones. Listo, ahí están los 100 millones de mi terreno. Y yo tengo un vehículo, flota de equipo de transporte, que puede ser una moto, un camión, una mototaxi, no sé, cualquier cosa de ellas, no hay ningún problema, se llama flota y equipo de transporte. Tengo eso, la flota y equipo de transporte. Eso, pues, digamos que es un mototaxi, eso es que vale 12 millones. Listo, que tengo un maquinaria de equipo. Es que voy a hacerme unos galpones, que necesite comprar unas incubadoras, etcétera, cosas de poner de bebederos, comederos, y que todo eso me costó 20 millones. Esos son los activos de la empresa, ¿no? Y así yo los voy enumerando, todos esos activos. Y, y al final, bueno, al final los totalizo, me voy por el lado de acá de los pasivos. Entonces en el pasivo son las deudas, como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces todas las deudas que yo tengo, resulta pues que para comprar ese terreno, si lo compré, esa flota de equipo de transporte, esa maquinaria, yo no tenía todo ese capital, ¿no? Y entonces tuve que recurrir a un crédito, entonces yo pedí prestado un crédito de 50 millones, digamos así. Entonces yo aquí le coloco, esa era una obligación financiera, 50 millones. Me falta un cerito. Listo, tengo una obligación financiera que pues tenía
alguien que suministra, por ejemplo, concentrado para aves, para cualquier tipo de animales que estoy pensando en mi proyecto, y me dijo, listo, yo lo conozco a usted, ya trabajó conmigo, tengo buenas referencias, le voy a mandar unos bultos de concentrado para que usted no tenga que gastar toda su plata al inicio. Entonces, bueno, que es un proveedor, un proveedor. El proveedor me mandó una mercancía que fueron unos bultos de concentrado por 5 millones. Listo. Entonces yo aquí digo, total, ya no tengo más deudas de nada, digámoslo así, en ese momento. Entonces yo totalizo ese total. Digo, total pasivo, ya no debo más. Y sumo esos dos, pues me obtengo el pasivo, que son 55 millones, ¿no? Listo, ese pasivo. Luego del pasivo sigue el patrimonio. Miren, acuérdense que se formaba con activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Activos, pasivos y patrimonio. Entonces, aquí tengo los activos, aquí los pasivos, y aquí bajito coloco el patrimonio. Patrimonio. Control-N. Entonces, dentro del patrimonio, como estoy arrancando, lo único que voy a tener son lo que yo aporté, ¿cierto? El aporte, los aportes de los socios o yo como dueño. ¿Cuánto aporté? Entonces, ¿qué habíamos dicho en la definición? Que el patrimonio era la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿cierto? Entonces voy a sumar aquí al final, aquí abajito voy a totalizar el activo, activo total, activo. Sumo todos esos activos que tengo y eso me da 138 millones, ¿no? Ya tengo totalizado el activo, ya tengo totalizado el pasivo, ahora puedo tener el patrimonio, ¿cierto? ¿Cómo tengo el patrimonio? Aplicando la diferencia, como les había dicho en la teoría, restándole al total activo, le resto menos el pasivo. O sea, 138 millones, que es el total activo, menos 55 millones, que es el pasivo. Entonces eso me da 83 millones. El aporte de los socios me queda 83 millones. Total patrimonio, como no hay nada más, luego puede aparecer otros. Es el mismo, sumo, baja el mismo porque no hay con qué sumar y es 83 millones. Y acá al final coloco lo que se llama la ecuación patrimonial, que también es muy importante en la contabilidad, ¿no? Que es el total pasivo más patrimonio. Y entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumo el pasivo, que son 55 millones, más el patrimonio, que son los 83 millones. O sea, 55 millones del pasivo más los 83 millones del patrimonio, y eso me da 138 millones. Esta se llama la ecuación patrimonial, ¿no? En contabilidad. Es muy importante. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Que el total activo, o sea, 138 millones, siempre va a ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Si esto no me da igual, quiere decir que mi estado financiero está mal elaborado, ¿no? Que algún error cometí. Entonces ahí al final lo cierro con dos linecitas, diciendo que ahí termina. Miren, aquí, con dos linecitas aquí y con dos linecitas acá. Allí donde esto que ustedes observan es un balance. Así de sencillo se elabora el balance de una empresa, sino que pues más adelante lo vamos a hacer más elaborado y estas cuentas del activo pues las vamos a ubicar en su respectivo, aquí están en orden, pero las vamos a ubicar bien clasificaditas, ¿no? Ya les voy a ir diciendo cómo y de acuerdo a su proyecto. Y entonces esto es lo que el resultado que ustedes van a obtener luego de cada una de las cosas que ustedes tengan, ¿no? Los activos que requieran para su proyecto, los pasivos que requieran, si lo requieren, y el patrimonio con el cual van a arrancar. Este es el primer estado financiero y muy importante, ¿no? Espero que de esta forma sencilla, pues por lo menos ya tengan la idea de cómo se elabora, pues, por lo menos un balance, ¿cierto? O un estado de situación financiera que se llama. Al comienzo, pues va a ser encabezado, pues es sencillo, empresa, aquí pues empresa tal, el número del NIT o de la cédula y le escribimos ahí balance general o estado de situación financiera. Y al final, acá siempre va a ir la firma del representante legal o del dueño o del comerciante y la del contador público. Siempre un estado financiero va a ir firmado por un contador público, ¿no? Con su respectivo número de tarjeta profesional. Eso le faltaría solamente
pero allí ya estaría elaborado el balance general de la empresa. Bueno, entonces regresémonos acá al Word. Me dicen si lo están viendo la pantalla, sí, ¿no? Bueno, ya me imagino que todos están viendo ya la pantalla en Word. Ya hemos hecho el primer estado de situación financiera con las cuentas de activos, pasivos y patrimonios, como lo habíamos visto. Y nos dice que con los ingresos, gastos y costos de producción y de ventas podemos hacer el estado de resultados, ¿no? Que es el otro estado que tenemos que hacer en nuestro proyecto. Entonces, para eso necesitamos los ingresos, los gastos y los costos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esa parte y cómo se elabora, ¿no? Voy a volver a ir al Excel. Entonces, en primera, vamos a tratar de aclarar lo siguiente, ¿no? Cuando yo estoy hablando de ingresos, los ingresos, vamos a acordarnos de este término que les voy a escribir aquí al frente, ¿no? Para que no se les olvide. Voy a tratar de ampliar un poquito más la pantalla para que la puedan ver. Los que pueden ampliar la pantalla, los que tienen el celular. Eso ahí para que la miren más grandecita. Estos ingresos van a tener una relación directa, más así en la pantalla, con lo que voy a escribir aquí, que es objeto social de la empresa. El objeto social de la empresa. Siempre que hablemos de ingresos, gastos, vamos a tener en cuenta, bueno, ya cuando yo digo el objeto social, quiero decir a qué se dedica la empresa, qué hace la empresa, cuál es su actividad económica, su actividad comercial. Es decir, se dedica a comprar y vender prendas de vestir, se dedica a comprar y vender electrodomésticos, ese es el objeto social de la empresa, ¿no? Se dedica a comprar y vender pollos de engorde, gallinas ponedoras, o se dedica a vender huevos. Entonces, ese es el objeto social. Para yo identificar y tener claro unos conceptos que vamos a hablar aquí de ingresos y de gastos, yo debo saber cuál es el objeto social de la empresa. Sin conocerlo, me va a quedar difícil poderlos clasificar de una manera más adecuada y como debería ser, ¿no? ¿Eso es lo que quiere decir? Que desde ese punto de vista van a haber dos clases de ingresos. Unos que son los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales. Y sin yo saber cuál es el objeto de la empresa, me queda imposible saber. Me queda imposible saberlo, ¿no? Los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales. Para saber cuáles son y poderlos identificar, debo conocer cuál es el objeto social de la empresa. De lo contrario, yo no podría saber cuál es el uno y cuál es el otro. ¿Cómo los puedo identificar contablemente? Contablemente sí, es muy sencillo, ¿no? Si yo supiera, me pudiera manejar el put y me lo supiera, me queda muy fácil, porque entonces ya sabemos que los ingresos son el 4, ¿cierto? La clase 4, como mirábamos allá. Yo en el put y en la contabilidad siempre, los ingresos operacionales los voy a encontrar con los dos números, 41, así. Si yo busco en el put, las cuentas que pertenecen a ingresos operacionales van a estar con la 41 y los que pertenecen a los no operacionales van a estar con la 42. Yo contablemente allí lo puedo identificar mucho más fácil, ¿no? 41 los operacionales y con 42 los no operacionales. Pero bueno, como nosotros no somos expertos en el put, ¿cierto? Ninguno de nosotros. Entonces, vamos a aprendernos de una forma mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma? Con el objeto social de la empresa. ¿Cómo así? Estaba leyendo los chats, pensé que de pronto alguien me había escrito, por eso era que estaba un poquito ahí. Ya volví a la pantalla. Entonces, lo operacional, cuando yo hablo de ingresos operacionales, va a ser lo que tiene relación directa con el objeto social de la empresa. Relación directa. ¿Qué es eso de relación directa? Pues lo que realmente tiene que ver con ese objeto social. Entonces, si el objeto social de la empresa es comprar y vender electrodomésticos, coloquémosle ferretería,
para que sea más fácil algo que quiero escribir aquí. El objeto social es comprar y vender elementos de ferretería. Imagínense una ferretería, cualquier ferretería, la que ustedes conozcan. ¿Qué hace una ferretería? Vende hierro, ¿cierto? ¿Qué más vende? Cemento, ¿no? Materiales de construcción. A eso es lo que se dedica una ferretería, ¿no? Ese es el objeto social de esa empresa. Entonces, cuando yo hablo de cuáles son los ingresos operacionales de esa empresa, van a ser todos esos, ¿no? Entonces va a ser vender hierro, ¿cierto? ¿Qué más va a ser? Vender cemento, cerámica, todo eso, ¿no? Todos esos materiales de construcción. Eso van a ser los ingresos operacionales. Eso es lo que quiere decir que tenga relación directa. Esos son los operacionales. ¿Y cuáles son los no operacionales entonces allí? Si yo conociera el objeto social, no los podría identificar, ¿se dieron cuenta? Entonces, ¿cuáles serían los ingresos no operacionales? Son los que no tienen que ver con el objeto social, es decir, otros ingresos que la empresa obtiene, pero no por la venta de su objeto social, o sea, no por vender hierro, no por vender cemento, no por vender los diferentes materiales de construcción, sino que por otras actividades. ¿Qué más otras actividades le pueden producir ingresos a una ferretería? Para que no se me embolate tanto, alguien que me quiera decir, que active el micrófono y diga, profe, podrían ser estos. ¿Qué más puede vender una empresa? ¿Qué ingresos puede obtener que no tenga relación directa con su objeto social, pero que sean ingresos? Hablando de una ferretería. ¿Cuál? Están muy callados, todos se me fueron de la clase. Aquí estamos, tímidos. profe, perdón. Sí. Dígame. Aquí estamos, profe. Ah, bueno, entonces les preguntaba, ¿a alguien se le ocurre cuál podría ser otro ingreso diferente? O sea, un ingreso no operacional, hablando ya en esos términos. Los operacionales son a lo que la empresa se dedica. Todo lo que ella vende, vende puntillas, vende llaves, eso es operacional, es un ingreso operacional. Pero yo quiero que alguien me diga un ejemplo de un ingreso no operacional de una ferretería. Todos conocemos una ferretería, ¿no? ¿Cuál Los podría ser un ingreso? intereses. Los ¿La qué, intereses perdón? que ganan la... Buenas noches, Buenas noches, sí. Edgar, te habla José Luis. Los intereses bancarios que generan los recursos que están en cuenta, por ejemplo, no operacionales. Sí, claro. Perfecto, ¿no? Pues van a haber intereses, ¿no? Miren que los intereses, como dijo el compañero José Luis, muy bien, ¿cierto? No tienen nada que ver con el objeto social de la empresa, ¿cierto? Porque la empresa no se dedica a producir intereses, ¿no? Se dedica a vender elementos de ferretería, pero entonces tiene recursos que los tiene depositados en una cuenta, ¿cierto? Y esos recursos le generan intereses, son otros ingresos para la empresa. Entonces, en ese caso son ingresos no operacionales. Y eso vamos a tener que verlo en nuestros proyectos que estamos elaborando, ¿no? Así que otro tipo de ingresos diferentes a los operacionales vamos a obtener, ¿cierto? ¿Cuál podría ser otro, por ejemplo? Hablando de esta misma empresa, de una ferretería. ¿Cuál podrían ser otros? ¿Cuál podría ser otro de otros ingresos diferentes? Profesor, ¿Cuál? premios. Gane buena alianza parecida. Premios. Premios. Disculpe un momentico, no lo escuchaba bien. ¿Premios? Creo que me decía premios. Bueno, entonces imaginemos una ferretería, ¿cierto? Una ferretería, por lo general, la mayoría de ferreterías tienen un camión, ¿cierto? Y lleva la mercancía. Entonces ellos le dicen, si la mercancía está dentro de la zona o si supera un mayor de tanto, le llevamos la mercancía y gratis, ¿no? Sí. Pero si usted vive en la vereda, tal, entonces se la llevamos, pero entonces nos tiene que pagar un excedentico de tanto, ¿cierto? Un valorcito mayor. No tan alto, pero sí, entonces eso se llaman fletes, ¿no? Por el transporte de la mercancía, ¿no? Son otros ingresos no operacionales que la empresa puede obtener, ¿no? Puede ser, sí, puede ser un premio, como dice el compañero, que la empresa se ganó, ¿no? Se ganó la lotería, se ganó una boleta que compró para la empresa, etcétera, ¿no? Son otros ingresos diferentes, ¿no? No tienen nada que ver con el objeto social.
Pero lo más común en una ferretería es que alquileres, ¿cierto? ¿Qué alquilan? Por lo general las ferreterías alquilan damios, ¿cierto? Damios. Esos aldamios que alquilan, entonces esos son otros ingresos no operacionales. Bueno, es como para que tengan la idea, ¿cierto? Así como estoy yo aquí mostrándoles a ustedes cómo se puede determinar los ingresos operacionales y no operacionales, y lo van a tener que hacer ustedes, ir identificando cuáles van a ser los ingresos que su empresa o su negocio va a tener, ¿no? Que se está pensando, ¿no? Y para eso debe tener claro, pues, su objeto social. De lo contrario, yo no podría saber cuáles son los operacionales y los no operacionales, ¿no? Luego, acuérdense, para elaborar este estado de situación financiera, vuelvo otra vez al Word, ¿cierto? En primer lugar estaban los ingresos, ¿cierto? No les quise dar la definición de ingresos porque me imagino que todos entendemos que es un ingreso, ¿cierto? Un ingreso va a ser una entrada de dinero, así lo vamos a definir nosotros, ¿no? Un ingreso no solamente, nosotros no digamos que un ingreso es una venta, ¿no? Para nosotros los ingresos van a ser las entradas de dinero. Eso se define así como las entradas de dinero. ¿Por qué entra dinero? Por una venta, ahí sí, ¿no? Pero la venta no es el ingreso, ¿no? Sino es la entrada de dinero. Igualmente, los gastos. Entonces pasemos a los gastos, ¿no? Ya identificamos los ingresos, ya sabemos que hay dos ingresos, ¿no? Los operacionales y los no operacionales. Ahora vamos a hablar de los gastos, ¿no? ¿Cuáles son los gastos? ¿Para qué sirven? Entonces los gastos, vamos a irnos al Excel. Me gusta acá para ir mostrándoles. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Del objeto social de la ferretería. Estoy acá para que quede más grandecita la letra y lo pueden observar todos. Entonces, seguimos con la misma ferretería, pero entonces ahora ya vamos a hablar de los gastos. Gastos. Es un gasto. Los ingresos eran entradas de dinero, ¿no? O de efectivo. Los gastos, al contrario, entonces van a ser salidas de dinero. Así, de esa forma nos lo vamos a acordar nosotros, ¿no? Ingresos, entradas de dinero, gastos, salidas de dinero. ¿Para qué se hacen salidas de dinero? Para cumplir con el objeto social. O sea, desarrollar ese objeto social. En este caso, la ferretería. Entonces, ¿para qué tantos gastos debo hacer? Pues para comprar los diferentes elementos, para pagar la nómina, para pagar los impuestos, para comprar papelería, etcétera, etcétera. Por todas esas actividades que la empresa hace para que funcione bien, tiene que hacer gastos que son salidas de dinero. Y esos gastos también, al igual que los ingresos, se clasifican en dos clases de gastos, ¿no? Y contablemente se los puede diferenciar como gastos de administración, que es la 51, que es la que le coloqué aquí, es el 51, aquí, con verde que les acabo de colocar, que son los gastos de administración. Y la 52 son los gastos de ventas. Tenemos gastos de administración y tenemos gastos de ventas. Por eso en la guía que les dieron hay unas tablitas donde habla de gastos de administración y gastos de ventas, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los gastos de administración y qué es lo que tenemos que llenar allá, ¿no? En esos gastos de administración. Entonces resulta que, pues en el PUD están todas las cuentas, todos los respectivos gastos que debería realizar una empresa o que realiza una empresa para que se contabilicen adecuadamente. Entonces ahí se han identificado los diferentes clases de gastos, ¿no? Todos los conocemos y sabemos, sino que debemos entender cuál es el nombre que se le ha dado mediante ese PUD, que es un decreto, que los decretos, acuérdense que son elaborados por el Congreso de la República, ¿no? Entonces ellos hicieron el estudio de las diferentes actividades o transacciones económicas que realiza la empresa y le fueron dando nombres a eso y lo llamaron cuentas con su respectivo nombre. Entonces ustedes ahí van a encontrar gastos de personal, así, diferentes cosas. Gastos de personal. Entonces nosotros ahí ya sabemos que los gastos de personal pues son los que tienen que ver con la nómina del personal,
todo lo que tenga que ver con los viáticos, las prestaciones sociales, los aportes a salud o pensión, son los gastos de personal, ¿no? Y así como los gastos de personal, pues hay todas las actividades que realiza una empresa están allí con su respectiva cuenta, ¿no? Eso hablando de la nómina. Bueno, si la empresa va a pagar impuestos, todo lo que tiene que ver con impuestos, pues entonces hay otros gastos, impuestos. Que si la empresa quiere comprar papelería, quiere comprar elementos de cafetería, de aseo, todo eso, escobas, todo eso, hay otras cuentas que se llaman, pues, gastos diversos, en ese caso. Y dentro de esas están las subcuentas, entonces en gastos diversos, aquí entonces hay papelería, ahí están los elementos de aseo y cafetería, y así sucesivamente. Entonces que tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, entonces le llamaron que los gastos servicios. Esta es la más parecida, ¿no? Y de personas, gastos por servicios, entonces encuentro servicios, todos los servicios públicos, ¿no? Acueducto y alcantarillado, teléfono, energía. Entonces, son gastos por servicios. Están allí. Que necesito un seguro comprar. Gasto seguro. Y así está la diferente clasificación de los respectivos gastos. Si necesito arrendar, entonces hay un gasto por arrendamiento. Si yo no tengo la propiedad y le necesito arrendarla. Entonces, estos, en general, todos estos gastos, es muy difícil entender cuál es de administración y cuál de ventas, ¿no? Si yo les preguntara o necesitáramos saber nosotros, bueno, gastos de personal es de administración o es de ventas, ¿cuál de estos es de ventas, cuál de administración, ¿no? Aquí no aplica lo mismo que para los ingresos, ¿no? Recuerden que para los ingresos eran operacionales y no operacionales. Acá simplemente son los gastos operacionales de administración y ventas. Aquí opera el criterio de la historia de la empresa, ¿no? De cómo haya manejado sus cuentas anteriormente, de la experiencia que tenga y cómo haya realizado sus clasificaciones. Y el tipo de empresa también. Una empresa puede tener personal tanto de administración como de ventas. Entonces, para identificar los que vamos a hacer, nos ubicamos en la empresa y es como determinar, bueno, del personal que yo tengo, cuál personal es más administrativo y cuál se dedica más a la parte de ventas. Es así de sencillo allí, ¿no? Entonces que tengo el gerente. Bueno, el gerente entonces va a ser un gasto de administración. Bueno, que tengo una secretaria allí para que me ayude, entonces, pues también va a ser un gasto de administración. Que tengo que pagar el agua y la luz. Pues ahí sí se me complica ya, ¿no? Porque tanto la parte administrativa como de ventas utilizamos el agua y utilizamos la luz, ¿cierto? En esos casos así, si yo lo quisiera hacer tan exacto, lo que hago es hacer una división por porcentajes. Es decir, yo, ¿quién de ese personal que yo tengo en la empresa gasta más agua si el de personal de administración gasta más agua que el de ventas? Yo puedo decir, bueno, entonces el 70% del valor de la factura lo voy a llevar para gastos de administración y el 30% lo voy a llevar para gastos de ventas. Puedo hacer eso. Eso lo hacen algunas empresas, ¿no? En últimas, que lo lleve a administración o ventas, no altera el resultado del ejercicio. Lo que sí altera son las decisiones que se tengan que tomar más adelante cuando se haga el análisis de esa información. Es decir, que yo cuando tengo un análisis y tengo que tomar decisiones, entonces yo puedo ver en el estado de resultados, por ejemplo, decir, no, ¿qué pasa con esta empresa? Tiene muchos gastos de ventas o tiene mucho gasto de administración y el fin de esta empresa no es gastarse la plata en administración, sino en producir utilidades haciendo esto. Entonces me puede variar cosas como esas, ¿no? No ser tan exacto en esa parte. Del resto la utilidad va a ser la misma si yo lo llevo como administración o ventas. Lo que me va a modificar es el análisis y la interpretación que yo le voy a hacer. Por lo general, ¿qué hacemos? En las empresas comerciales, son la mayoría, ¿cierto? La mayoría de gastos los llevamos como gastos de administración, la mayoría. Se llevan como gastos de administración. Solamente para gastos de ventas llevamos las personas que trabajan directamente en ventas. Es decir, si yo tengo vendedores, 5 vendedores, 4 vendedores, a ellos simplemente los llevo como gastos de ventas. Al demás personal, todos los llevo como gastos de administración. Y porque resulta que en el PUT el código de la cuenta es el mismo, solamente cambia el número, 51 y 52. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que gastos de personal de administración, por ejemplo, se contabilizaría 5105.
¿no? Gastos de impuestos, pues la 5115, por ejemplo, ¿no? Gastos diversos es la 5195. Gastos por servicios es la 5135. Seguros es la 5130. Arrendamiento 5120. Si yo encuentro estos contados con la 51, quiere decir que son gastos de administración. Gastos de administración. Pero estos mismos, si están con la 2, tienen el mismo nombre. Ese es el problema en el PUT, ¿no? Si yo en vez de tenerlos con la 51, los tengo con la 52, solamente cambia el 2 a todos, el resto es lo mismo. 5295, 5235, me quedó más fácil hacerlo así que volverlo a 5230, 5220. Voy a mirar aquí un momentico, disculpen, me parece que alguien quiere entrar a estas alturas de la vida. No. No, falsa alarma. Listo. Entonces, ya más adelante, mira, alcancé a mirar en el chat algunas preguntas que se arrenda una bodega, tal cosa, pues cada una tienen, se habla, estas son las cuentas las que tienen 4 dígitos, ¿no? Por ejemplo, los 5120 arrendamientos es la cuenta principal, pero dentro de esa cuenta hay varias subcuentas, ¿no? Que si yo arrendo, por ejemplo, como ya hice una bodega, entonces tiene una subcuenta, 5120 tal, 05 o 06 o 10 o 15 o 20, ¿no? Depende de lo que yo arrenda. Igualmente en los seguros, entonces, que tengo un seguro de vida, un seguro contra todo riesgo, o un seguro, una póliza contractual, entonces cada uno tiene sus respectivas subcuentas, ¿no? Pero en los estados financieros, que es lo que vamos a elaborar, solo se manejan cuentas, no es necesario escribir las subcuentas, ¿no? En esa parte que alcancé a mirar ahí, como para aclararles esa inquietud de pronto. Se dieron cuenta, en los gastos de administración y ventas no es complicado, ¿cierto? Porque tenemos gastos operacionales de administración y gastos operacionales de ventas. Simplemente cambian el 1 por el 2 y tienen las mismas cuentas, ¿no? Y los nombres son los mismos, Entonces, siempre que usted mire 51, ¿sí? Es porque son gastos de administración. Y si usted los mira, los mismos nombres que los escribí al otro lado, pero con el 2, ya no son de administración, ¿no? Son unos gastos de ventas. Los azules. Entonces tengo gastos de personal, pero de ventas. Tengo pago de impuestos, pero por ventas. Ya. Entonces, les decía que los ingresos, que los gastos, perdón, al igual que los ingresos, teníamos 2 clases, ¿no? Estos 51 y 52 son los gastos operacionales, que son de administración y de ventas, ¿no? Pero también tenemos los gastos no operacionales, que son las 53. Son los gastos no operacionales. Entonces, estos, aquí me olvidé esta partecita de escribirles. Voy a escribirles para que no se me vayan a confundir. Yo tengo gastos operacionales que se dividen en gastos de administración y gastos de ventas. Los dos son operacionales, pero el uno es de administración y el otro de ventas. Por lo general, la mayoría los llevamos como gastos de administración con la 51, ¿no? Hay unas excepciones, solamente de ventas llevamos los vendedores, por ejemplo, la publicidad está clasificada solamente como de ventas, ¿no? La publicidad es la 5235. Aquí en gastos de publicidad nunca vamos a encontrarla con la 1, siempre la vamos a encontrar con la 523560, que es, por ejemplo, ¿no? Es la publicidad. La 513560 no existe en el PUT, pero la 523560 sí, que es publicidad. Un gasto por servicios de publicidad. Entonces tenemos los gastos operacionales, al igual que los ingresos operacionales, los que tienen relación directa con el objeto social y son de administración y son de ventas. Ahí estamos pagando todo lo que la empresa necesita, personal, impuestos, en diversos, que hay papelería, que hay elementos de aseo y cafetería, en gastos por servicios, que los servicios públicos, en seguros, en arrendamientos, pero también tenemos unos no operacionales, que es la 53.
en esas 53, que son los no operacionales, vamos a hacer los gastos que no tienen una relación directa con la empresa, ¿no? Y son parecidos a los ingresos no operacionales, ¿no? También, si yo hago transacciones con el banco, me cobran, ¿cierto? Si yo abro una cuenta de ahorros o corriente, ya me cobran el manejo de la cuenta. Si yo voy a retirar plata o consignar o giro un cheque, me cobran, ¿cierto? Algo que se llama el 4 por mil, por ejemplo, ¿no? Que todos lo conocen y más o menos hemos escuchado. Todos esos gastos que tienen que ver con el banco, si yo tengo una cuenta corriente y tengo que solicitar una chequera para pagar luego con cheques, pues obviamente que me van a cobrar esa chequera. Y esas chequeras son costosas, les cuento. Así que tengan cuidado con su plan de negocios, porque pagar con cheque es costoso, ¿no? Es costoso. Por lo general, las empresas ya lo que se utiliza actualmente son transferencias que se hacen, ¿no? Hacemos transferencias. Y si vamos a pagar nómina, pues abrimos una cuenta de nómina con el banco para que sea menos costosa, ¿no? Que los cheques, porque si nos vamos a girar cheques a cada uno de los funcionarios o trabajadores, pues es muy complicado, ¿no? Lo otro, pues que no es aconsejable manejar caja porque ya sabemos, ¿no? Caja es el dinero en efectivo, pues una empresa nos recomienda por diferentes situaciones. Una, porque si no somos acostumbrados a llevar una contabilidad, no somos bien organizados, de pronto pensamos que es plata nuestra y debemos tener claro que esa plata no es nuestra, esa plata es de la empresa, es el capital y no lo podemos perder ese capital, ¿no? Porque estarían graves problemas la empresa. Ese es los riesgos. Y además se puede extraviar, se puede perder, nos la pueden robar, nos pueden atracar, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, una de las principales normas de auditoría y de control interno es no manejar pagos en efectivo. Tenemos que acostumbrarnos a los pagos bancarios, ¿no? Al manejo de las cuentas bancarias, aunque sabemos que es costoso, pero pues es más seguro. Las 50, aquí tenemos los gastos financieros, que son los más comunes, ¿no? Los gastos financieros, que es la 5305. 5305, que son los gastos financieros, que son otros gastos que la empresa requiere, pero que no tienen tanta relación directa con el objeto social. Por último, bueno, eso con relación voy a volver al Word. Estamos en los ingresos, en los gastos, y ya llegamos a los costos, ¿no? Llegamos a los costos. Vamos a ver. Pero un momentico, que empezó a llover y estoy acá en una parte que el perro se asustó. Bueno, les decía los costos, ¿no? Los costos son los últimos. Vamos a ver, aquí quiero que tengan claro lo siguiente. Hay una diferencia muy importante entre costos y gastos, ¿cierto? Y vamos a tratar de todos acordarnos y saber cuál es, ¿no? Ya hemos dicho que los ingresos son las entradas de dinero, los gastos, las salidas de dinero. ¿Qué serán los costos? A ver, yo quisiera a alguien que me dijera, voy a irme al chat, de pronto ya escrito algo mientras hago la pregunta, y alguien que me quiera decir qué serían los costos o cuál es la diferencia fundamental entre un gasto y un costo. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? Alguien que me diga la diferencia entre un gasto y un costo. Ya habíamos dicho que sí me están escuchando, ¿cierto? Alguien que me diga la diferencia entre un gasto y un costo. ¿Sí me escuchan? Alguien que active el micrófono y me diga si me están escuchando bien. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Sí? La diferencia entre costo y gasto. ¿Sí me escuchan? El costo, ¿me escucha, profe? Ok, sí me escuchan, ¿no? Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escucho. Sí, señor. Los costos, el costo se encarga es el desembolso que se realiza para producir determinado producto. ¿Ya? Esos son los costos de fabricación prácticamente, de los costos.
Y los gastos es el desembolso para realiza la empresa para desarrollar todas sus actividades. Perdón, ¿me vuelves a decir lo que me dijiste de costos? Costos es el desembolso que es, o lo que se paga o lo que le cuesta a uno producir algún tipo de producto. ¿Ya? Sí. Muy bien. Está bien acertado, ¿no? Entonces, Sí. vamos a verlo acá para que todos lo entiendan. En Excel, me gusta con numeritos, ¿cierto? No me duerman, ya vamos a terminar por ahora. Vamos a ver esos costos y ya dejamos ahí por esta noche. Antes que nos vaya al internet, que me va a llover durísimo aquí donde yo estoy. Entonces, los costos. La palabra que ustedes no se pueden olvidar aquí jamás, la voy a señalar, de los costos, con diferencia de los gastos. Acuérdense que gastos son salidas de dinero, que los costos son recuperables. Esa es la palabra clave aquí. Los costos son recuperables. Esa es la que no se pueden olvidar ustedes. ¿Y cómo así? ¿Cómo se recuperan los costos? Los costos se recuperan, como le dijo el compañero, cuando yo termine de producir, el producto ya lo haya terminado, o cuando el bien haya prestado el servicio de ese respectivo bien. Ya hoy llegué a Excel, pensé que alguien estaba pidiendo ingresar, pero no había sido. Les decía, vamos a colocar de ejemplo aquí la construcción de una silla, que todos más o menos tenemos claro, ¿no? Yo voy a elaborar la silla, ese es el producto. Eso es importante porque eso sí está incluido dentro de las plantillas que ustedes tienen para lo de proyectos, ¿no? Van a tener que determinar los costos de su proyecto. Entonces, vamos a hablar de los elementos. Hay tres elementos fundamentales que se consideran en el costo, ¿no? Son la esencia del costo. ¿Cuáles son esos elementos del costo? Los elementos del costo son la materia prima, mano de obra directa. El dinero. ¿Y qué más? Materia prima, mano de obra. Dinero. La inversión. Nada, no es la inversión. Y se llama así, contablemente, se llaman los CIC, que son los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación. Son los famosos CIT que les llamamos nosotros los contadores. Los CIT, costos indirectos de fabricación. Pues miren, esos son los tres elementos del costo. Siempre que hablemos de costo, vamos a tener que determinar esos tres elementos. Y esos elementos son los que vamos a tener que llenar en esas tablitas que tienen allí ustedes. Materia prima, hay que determinar cuál es la materia prima que vamos a utilizar, ¿no? Cuál es la mano de obra que requiere y cuáles son los costos indirectos. Ya me van a entender con este ejemplo de la silla, que es el producto que queremos elaborar, cómo se lo identifica cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál será la materia prima que yo requiero para elaborar una silla? Madera. Muy bien, ¿cierto? Por eso colocamos ese que es el más fácil de todos. Profe, madera, puntilla. Madera, perfecto. Madera, hierro. La materia prima en ese caso es la madera, ¿no? Las puntillas. La materia prima es lo fundamental, ¿no? No es, las puntillas no es el hierro, ¿no? O sea, ¿cuál es la materia prima para elaborar yo mi producto? Debe ser la fundamental, solamente la fundamental. Por ejemplo, si voy a elaborar la silla, la fundamental es la madera, ¿no? Si yo voy a elaborar un queso, ¿cuál es la principal materia prima? La leche, ¿cierto? Muy bien. Así, yo no puedo, o sea, la pasta de cuajar, la sal, no, ya no hacen parte de la materia prima, no son solamente los fundamentales, ¿no? Lo más fundamental. Bueno, entonces ya tenemos que para elaborar la silla, la materia prima que yo requiero es la madera. Entonces yo voy a elaborar esa silla.
Es la madera, es la materia prima. ¿Cuál será la mano de obra directa? La mano de obra directa pues va a ser la persona, o sea, el albañil, ¿no? Quien elabora esa madera, quien la talla, quien figura la silla, ¿no? Entonces va a ser el albañil. Carpintero. Sí, el albañil o el carpintero. Digámosle carpintero, pues para que darle su participación. Él va a ser la mano de obra directa, o sea, el que directamente va a hacer la silla. Esa es la mano de obra directa, quien elabora esa silla. ¿Cuál sería los CIP? O sea, los costos indirectos de fabricación. Son todos esos pequeñitos que ustedes dijeron al comienzo, pero que no son tan importantes como para determinar que sean materia prima. Entonces, alguien me dijo por allí, el hierro, ¿cierto? Puede haber unos tornillitos, ¿no? O sea, los tornillos, que es lo que muele mejor, ¿no? O sea, yo elaborar una silla necesito unos tornillos, ¿no? Que van a ir uniendo la madera, ¿no? ¿Qué más necesito? Colbón, lija. Muy bien, perfecto. Eso es lo que quería que me dijeran. Colbón, necesito lija, ¿cierto? Y que quede ya terminadita, ¿qué necesito? Barniz. Barniz o pintura, ¿cierto? Todas esas demás cositas que yo requiero Pintura. ya para terminar la silla son los costos indirectos de fabricación, o sea, los CIP que yo les decía. Nosotros les llamamos los CIP. Esos son los elementos del costo, o sea, usted tiene que identificar en su proyecto que tiene cuál es su materia prima, cuál va a ser su mano de obra directa y cuáles van a ser sus costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Ah, bueno. Y creo que ya es muy tarde y todo, con esto vamos a comenzar con los costos de producción, vamos a comenzar la segunda clase y lo vamos a hacer de forma bien práctica para poder sacar el costo unitario de producción y ver lo de margen de utilidad y de contribución que están ahí en la guía por ahí intermedio, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, entonces, así de forma muy general, porque la próxima clase lo vamos a ver más específico, para que se diferencie un costo y por qué son recuperables. Porque, bueno, resulta que esta madera tiene un precio, ¿cierto? Resulta que yo compré esta madera en 10,000 pesos. Resulta que la mano de obra me costó 15,000 pesos para hacer esa silla. El señor me cobra, vámonos un poquito más, 30,000 pesos. Un día de trabajo, digamos, y que los tornillos, el colbón y la lija para elaborar una silla cuestan 20,000 pesos. ¿Cuánto me cuesta a mí producir una silla? Ese producto me cuesta 60,000 pesos. Ese es el costo de producción unitario de una silla. 60,000 pesos. Miren, esto me cuesta a mí. 60,000 pesos. Ese es el costo total de elaborar la silla. El valor de la silla. Al costo. ¿Qué quiere decir al costo? El valor de los materiales. ¿Cuáles materiales? Los de los elementos del costo. Aquí está madera, el señor que lo elaboró, el carpintero, y los demás elementos, tornillo, colbón, todo lo que pegamos allí, lija, pintura. Todo eso me costó 60,000, pero cuando yo la vendo, no la voy a vender en 60,000, ¿no? Antes yo digo, me quiero ganar un valor, un porcentaje, un margen de utilidad. Yo me quiero ganar el 20%, entonces yo la voy a vender en 72,000 pesos, en 80,000. Bueno, por ahorita no vamos a hacer el ejercicio así, sino que vamos a hacer la próxima clase. Yo la vendo en 80,000, es así ya, la vendo. Cuando yo la vendo en 80,000, ¿qué pasó? Recuperé mis 60,000 que yo utilicé para elaborar ese producto y me quedan 20,000 más de utilidades o de ganancias, ¿cierto? Por eso es que los costos decimos que son recuperables. ¿Cuándo se recuperan? Cuando yo vendo el producto. Y yo lo vendí en 80,000 y recuperé los 60 y me quedan 20 de utilidades. Esa es la diferencia entre un gasto y un costo, y es fundamental para que lo tengamos claro allí en nuestro ejercicio, ¿no? Miren, aquí nos quedó el ejercicio, ya viene elaboradito. Para elaborar una silla, todo lo que yo necesito. Bueno, empezó a llover demasiado duro acá y me está causando interferencia y casi ni yo mismo me escucho, ¿no? Entonces, creo que vamos a dejar por ahora allí las clases y continuaríamos
Dios mediante, el próximo jueves a la misma hora, ¿sí? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? Les voy a pedir un favor que para el próximo jueves pues le demos una alegrita a la guía, la tengamos a la mano, ¿no? Vayamos pensando en esa última partecita de que acabo de hacer en Excel, de los costos. Vaya empezando en su producto que usted va a proponer en su plan de negocios, cuál es la materia prima que usted requiere, cuál es la mano de obra y cuánto vale y cuáles serían los costos, cuáles son y cuánto le cuesta, ¿no? Para tratar de hacer comenzar con ese ejercicio de primero, ¿cierto? Para terminar ya con ese tema. Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco mucho, que pasen una noche muy tranquila y cuídense todos, ¿no? Que la pasen muy bien. Nos vemos pues. Gracias a todos. Chao pues. Muchas gracias, profe. Muy buena Gracias, clase. Edgar. Profe, Muchas gracias, señor. profe. usted grabó la clase, ¿verdad? Sí, la clase quedó grabada, yo se las